Disertará sobre el triage como indicador de calidad. El licenciado Ortiz es coordinador de proyectos de mejora y eficiencia, calidad y seguridad del Hospital Universitario Austral. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar entonces de los indicadores de calidad, pero antes de empezar a hablar de lo que son los indicadores, les voy a hablar un poquito de una introducción a lo que es la gestión de calidad asistencial. Según un informe de la IOM, del Instituto of Medicine de Estados Unidos, una de las definiciones que más aplican a lo que nosotros queremos hacer en lo que es la mejora continua en calidad asistencial, define que es la medida en la cual los servicios de salud ofrecen a los individuos y poblaciones de pacientes la posibilidad de incrementar la probabilidad de alcanzar un resultado deseado. Esto quiere decir que lo que yo quiero hacer es lograr siempre un mejor resultado, independientemente de los factores que puedan variar. Entonces, dentro de este informe de la IOM, definen unos objetivos, que son 5 objetivos de la calidad, como lograr un mejor resultado posible con los recursos disponibles, desde la primera vez, en busca de la mejora continua, disminuyendo la variabilidad y teniendo en cuenta al paciente como el centro del cuidado, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Mejorar los resultados posibles independientemente o con los recursos que contamos, el objetivo específico de la calidad en este punto es lograr el mejor resultado con lo que tengo a mi alcance, porque sabemos que en lo que es sistema de salud es muy diferente, independientemente en cada servicio, en cada hospital o en cada centro donde trabajamos, los recursos no son los mismos y eso lo sabemos, es una debilidad que tenemos, pero la calidad busca lograr el mejor resultado con lo que tenemos al alcance. Lo que no quita que no tengamos que analizar también la posibilidad de incorporar nuevos recursos en algún momento, pero independientemente de eso, lograr buenos resultados es uno de los objetivos. Desde la primera vez, y acá lo importante es la capacitación, el programa de capacitación, en principio la capacitación inicial y después la capacitación continua, que deberíamos tener en todos los centros un programa de capacitación continua para reforzar algo que se está usando mucho hoy, que es la simulación, que es algo que copiamos de la industria aeronáutica, ¿sí? Otro objetivo es en busca de la mejora continua y la estandarización. Hay diferentes metodologías para lograr la mejora continua. Uno es ya tiene un tiempo y es uno de los más fáciles de implementar, que es el ciclo de la mejora continua de Deming o la metodología Lean Six Sigma, el Project Management, que independientemente de cualquiera que optemos, que elijamos utilizar, los tres, o hay más metodologías, tienen un fin común que es buscar la mejora continua y en eso es en lo que nos enfocamos desde calidad y seguridad del paciente. Disminuir la variabilidad. La disminución de la variabilidad es lograr los mejores resultados independientemente de quién sea que esté brindando el cuidado, de la formación que tenga, de la experiencia que tenga, y eso lo logramos ¿cómo? Por ejemplo, estandarizando sistemas de triage. Este es nuestro sistema de triage que tenemos en el Hospital Austral. Score de clasificación, por ejemplo, de lo que es dolor de pecho en triage, como para poder discriminar, porque no todo paciente que venga con dolor de pecho a la guardia va a ser un paciente que está cursando un infarto que requiera una atención inmediata. Entonces lo importante es poder diferenciarlo. Y después, bueno, infinidad de guías y protocolos que lo que buscan es estandarizar la forma en que nosotros brindamos los cuidados,
¿sí? Estos son algunos de los protocolos que nosotros tenemos en el hospital, instructivos, algoritmos, todos buscan lo mismo, estandarizar y unificar para que el criterio sea lo más específico posible. Otro de los objetivos es el tener en cuenta al paciente como el centro del cuidado. Es algo nuevo, no se escuchaba de esto años atrás. Lo que se busca es hacer participar al paciente en el cuidado, al paciente y a la familia en la toma de decisiones, tener en cuenta las religiones, valores, creencias demás del paciente, y no tomar las decisiones arbitrariamente como generalmente uno ve que ocurre en la práctica diaria. Hay una organización, por ejemplo, que es Plaintree, que se encarga de acreditar centros de salud como instituciones que tienen al paciente en el centro del cuidado. En el Hospital Austral estamos pensando empezar la certificación, probablemente arranquemos para el año que viene, pero bueno, independientemente si uno va o no a buscar la certificación con Plaintree, lo que uno tiene que tener el concepto de que el paciente es el centro del cuidado. Y dentro de este mismo informe se definen las dimensiones de la calidad que, según la IOM, nosotros deberíamos trabajar en la calidad asistencial en estas 6 dimensiones. Equidad, que es buscar la justicia independiente, que todos los pacientes reciban el mismo cuidado independientemente del paciente que sea. La eficiencia es evitar el mal gasto y los desperdicios, también es algo que promueve mucho la metodología Lean. Atención oportuna, evitar las demoras. La efectividad, que es evitar el uso innecesario de los recursos y que no le ayudan, que no le agregan valor al cuidado del paciente, y sí asegurarnos de brindarle los cuidados que van a ayudar al paciente en su recuperación. Bueno, la atención centrada en el paciente, que es lo que les mencionaba recién, y la seguridad, que es una de las dimensiones más importantes, que es, primero que nada, nosotros como profesionales de salud lo que no tenemos que hacer es perjudicar o dañar al paciente. Bueno, ¿cómo vamos a lograr nosotros gestionar en base a la gestión, gestionar en base a la calidad? ¿Qué es un indicador? ¿Para qué sirve y cómo se define? Nosotros necesitamos conocer en qué estado estamos cuando vamos a empezar a trabajar en calidad para poder compararnos con nosotros mismos a lo largo del tiempo, para poder compararnos con otras organizaciones. Y en esta medida es importante poder medir, valga la redundancia, el desempeño de nuestro servicio. Bueno, el indicador es eso, es una herramienta que te permite medir y poder ver, para poder gestionar y poder definir cuáles son las prioridades en las que tengo que trabajar en la mejora. ¿Y cómo se define? Se define en base a lo que uno quiera gestionar. O sea, la calidad asistencial, no solamente para lo que es triage, sino para todo el hospital, para todo lo que es el servicio de salud, lo que busca siempre es poder gestionar en busca de la mejora continua. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que definir cuando queremos trabajar en calidad, en gestionar nuestro servicio. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Y no es el objetivo de un indicador medir. El objetivo del indicador es poder gestionar buscando la mejora. Y aclaro eso porque a veces lo que ocurre es que caemos en el error de medir por medir. No, medimos para poder ver en qué estamos mal, qué tan mal estamos, en qué estamos peor y en qué vamos a priorizar los recursos para poder gestionar y buscar la mejora continua. Dentro de los indicadores tenemos 3 tipos de indicadores: de estructura, de proceso y de resultado. De estructura son los indicadores que nos permiten medir la capacidad que tiene nuestro servicio, ya sea por recurso humano, por instalaciones, por equipamiento, por sistemas y tecnologías y demás. Los indicadores de proceso son los indicadores que nos permiten medir el desempeño de los procesos, y los de resultados son los que nos van a dar el resultado final de todo el proceso. ¿Sí? Los que nos van a medir, por ejemplo, la mortalidad, qué mortalidad tenemos de los pacientes, tiempo al alta, días de internación, ingresos a las áreas críticas y demás.
Bueno, primero les voy a contar, antes de meternos de lleno en lo que son los indicadores, un poquito de la estadística de las características de la población que nosotros atendemos en el servicio de emergencias del Hospital Austral, que es información que es importante que podamos tener cuando empezamos a medir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a estar definiendo qué es cuáles son los recursos mínimos que necesito para poder llevar adelante el servicio y brindarle los cuidados necesarios a los pacientes. Uno de los datos básicos que deberíamos poder tener para gestionar el recurso humano y el resto de los recursos es la cantidad de consultas al triage por mes. Esto nos da, si pueden llegar a medirlo en sus servicios, van a ver que hay una variabilidad dentro del año, o puede ser que sí o puede ser que no. Por eso es importante que cada área o cada organización lo mida, porque puede variar o no, pero en nuestro caso sí varía un poco. Vamos de 16.000 pacientes a fin de año hasta marzo aproximado, en picos de hasta 20.000 o 21.000 consultas. Esto nos puede dar la pauta, por ejemplo, de si tenemos que reforzar en periodos de vacaciones con recursos, si podemos cambiar, si tenemos la posibilidad de cambiar los periodos de vacaciones o no. Dentro de la demanda también es bueno analizar este patrón, que eso se repite, es normal que pase en cada uno de sus centros. Nosotros tenemos este tipo de variabilidad. Los días lunes tenemos mayor consulta y después el resto de la semana se comporta muy similar, por lo que se ha evaluado y hay refuerzos los días lunes y los días martes también. O por lo menos, si no se puede reforzar, tener en cuenta de que si vas a tener ausentismo o algo, son los días más críticos del servicio. Después, en este gráfico lo que analizamos fue la demanda por día diferenciado en dos grupos, días de semana y fines de semana. Dentro de esos grupos, por horarios del día. Entonces van a ver que esta información lo que nos permite, por ejemplo, es, para lo que es específicamente el triage, definir si necesitamos 1, 2 puestos o cuántos y en qué momento. Acá pueden ver que en las columnas azules se comportan muy parecido con las columnas naranjas, que el azul es el día de semana y los naranjas son los fines de semana. Fíjense que la demanda está en cantidad de pacientes por hora. Durante la noche, entre las 0 y las 6, tenemos entre 5 y 10 pacientes de consulta por hora, lo que nos permitió poder tener un triage de un solo puesto, cuando en la semana y el fin de semana durante el día tenemos 2 puestos. Y fíjense cómo la demanda aumenta más tempranamente durante la semana. A partir de las 7 de la mañana empieza a aumentar y se mantiene sostenida hasta las 17 y 18, que hace su pico, y después empieza a descender, al igual que los fines de semana. Y el fin de semana tiene su horario de mayor demanda entre las 10 y las 12 del mediodía. En este caso nosotros tenemos 2 puestos intermedios que trabajan reforzando entre las 10 de la mañana y las 23 horas, que responde a las necesidades de demanda del servicio, ¿no es así? Otro dato importante que también tenemos que conocer es qué tipo de pacientes consultan. Hoy a la mañana hablaban, por ejemplo, del Instituto Cardiovascular, donde la mayor cantidad de pacientes son pacientes cardiológicos, ¿sí? Nosotros tenemos, acá lo van a ver discriminado asociado por nivel de triage y diagnóstico médico, que es lo que nos da el reporte. Y pueden ver que los pacientes de mayor complejidad, el 58% de los nivel 1 están agrupados entre 7 grupos, pero en su mayoría son todas patologías respiratorias. Y después en lo que es nivel 2 lo tenemos un poquito más separado, más variado, pero también es importante poder identificar. Con esto yo se los muestro como para que puedan identificar en qué nosotros nos tenemos que enfocar, por ejemplo, cuando queremos reforzar capacitaciones con el personal de triage. Y después, en cuanto a la complejidad, nosotros tenemos la relación sobre la cantidad de pacientes que recibimos. Tenemos prácticamente un 90%, un poco más del 90% de complejidad baja, niveles 4 y 5.
1 de cada 2.000 pacientes que consultan al triage van a ser categorizados como nivel 1, que es muy bajo, y después tenemos lo que es nivel 2, un 1%, y nivel 3, el 5%. Importante acá destacar es poder trabajar. Cuando nosotros tenemos 5 niveles de triage, el nivel 1 y 2 probablemente sea más fácil de identificar y el nivel 4 y 5 también. Pero cuando tenemos que definir entre un paciente que es nivel 3 o nivel 4, a veces se hace un poco difícil porque no es ni negro ni blanco, es un gris. Entonces, también es donde hay que reforzar las capacitaciones en identificar y poder categorizar lo más objetivamente posible a ese tipo de pacientes para evitar que un paciente crítico termine yendo a la sala de espera o hacer un uso innecesario del recurso, que es ingresar pacientes de baja prioridad al servicio de emergencias. Y después, nosotros tenemos, el servicio de emergencias está dividido en adultos y pediátricos, y los dos servicios, y tenemos 2 puestos de triage, uno para preferentemente adultos y uno para preferentemente pediátricos, pero que según la necesidad pueden atender en los 2 casos cualquier grupo de pacientes. Igual lo que hicimos es un análisis para ver qué tipo de pacientes necesitamos, y esto es bueno que también lo puedan hacer en sus centros de salud, porque por todo lo que venimos mencionando hasta acá es importante conocer las características de la población. En este caso nosotros tenemos un promedio de 64% de pacientes durante el año que son adultos y un 36% pediátricos, pero fíjense que hay un aumento de la proporción de pediátricos a lo largo de la temporada invernal, ¿no? De las épocas de frío, que empieza en abril hasta agosto, aumentan en proporción a lo que es la población adulta. Si yo analizara eso en otros centros y encontrara que tengo un 80% de pacientes adultos, me da la pauta de que me tengo que enfocar en ese tipo de pacientes y quizás no sea necesario tener un puesto de triage específico para pediatría. Probablemente lo que necesitara, si tengo mucha demanda, es tener 2 puestos de triage de adultos y reforzar uno para que pueda atender pacientes pediátricos en el caso de que sea baja la demanda. En nuestro caso se comporta así. Bueno, estos eran un poco de datos de lo que es la estadística descriptiva con el comportamiento de nuestra población. Ahora lo que nos vamos a meter es puramente lo que son indicadores del desempeño del servicio de triage. Uno de los indicadores digamos, el indicador principal, el base que tenemos que medir es cuántos pacientes lo estamos categorizando por medio del triage del total de pacientes que consultan a la guardia. Nosotros tenemos un promedio de 96%, 97%, si bien, como pueden ver, la línea amarilla es la meta del 95%, que es lo que definimos. No llegamos al 100%, es una variabilidad esperada del proceso, y esto ocurre porque tenemos pacientes, hay un tolerado de pacientes que vienen derivados de médico a médico, que el médico de consultorio lo trae directamente al servicio de emergencias. Nosotros tenemos definido que un paciente que consulta que viene derivado de médico a médico no necesita realizarse triage porque no necesita ser categorizado porque ya fue evaluado por un médico. Y también teníamos la posibilidad, que ahora ya no la tenemos, de que el paciente, los 2 puestos de triage atienden a todos los pacientes de las diferentes disciplinas o especialidades que atienden en el hospital, ya sea de emergencia de adultos, emergencia pediátrica, demanda espontánea adulto y pediátrica, oftalmología, otorrino, obstetricia y ginecología. Entonces, habíamos encontrado que había servicios en los que el paciente tenía la posibilidad de recepcionarse en las recepciones de los consultorios. Entonces, definimos que todo lo que es demandas espontáneas y servicios de emergencias, la recepción se haga únicamente por la recepción principal que está frente al puesto de triage, y con eso logramos aumentar mucho significativamente la tasa de pacientes triallados. Cada paciente que no pasa por el triage corre un riesgo de que pueda ser un paciente que tenga una patología o un cuadro grave y tenga que estar esperando. Por eso es importante que tengamos este dato. Y otra información que les quería transmitir es
Cuando nosotros definimos un indicador, lo que tenemos que armar es una ficha técnica, acá pueden ver a la izquierda, que es la que define todos los pasos que nosotros y todas las formas en las cuales nosotros vamos a lograr obtener ese dato para hacerlo lo más estandarizado posible y que no quede sujeto a la medición de quien venga. O sea, hoy lo están viendo alguien, mañana esa persona no está, viene otra persona, es importante que sepa cómo nosotros llegamos a obtener ese dato, porque deja de ser persona dependiente. Y después, otro indicador que nosotros usamos mucho, que es para evaluar el desempeño del triage, es los pacientes que fueron categorizados, dentro de los pacientes que fueron categorizados como baja prioridad, cuántos de esos pacientes fueron internados en áreas críticas, porque eso nos da la pauta de que hubo un error de triage, hubo una subestimación de la complejidad del paciente. Del 12 y 10%, 6 y 10% que teníamos en las primeras mediciones, este es un ejemplo de un indicador que nosotros usamos para gestionar y no para medir, como les decía anteriormente. Nos dio la pauta de que estamos teniendo problemas en la categorización. Aproximadamente entre 80 y 90 pacientes se internan en áreas críticas por mes que entran por emergencias, de los cuales estábamos teniendo 8 pacientes que tenían una prioridad baja y terminaban internados en áreas críticas. Se hizo un relevamiento de esos pacientes, se revisaron las historias clínicas y encontramos que se repetían los mismos patrones. Por ejemplo, los pacientes en los que no se había realizado una correcta anamnesis, entonces no se identificaban bien los antecedentes, o uno de los ejemplos también era el paciente con trombosis venosa profunda, que era un paciente que en el momento que consulta a la guardia no es un paciente que tiene un riesgo de que requiera una atención inmediata, pero sin embargo por un protocolo que había definido en unidad coronaria, ese paciente tenía criterio de internación en área crítica. Por lo cual, bueno, lo excluimos del indicador. No era algo que nos iba a modificar a nosotros, no era que estábamos categorizándolo mal. Y en cuanto a lo que es el relevamiento de la información que nos da el paciente, se reforzó con el personal que hace triage cómo debería ser la entrevista con el paciente para que no nos perdamos de información importante. Haciendo foco también en la seguridad del paciente, nosotros implementamos un sistema por el cual el médico que está en consultorios tiene un buzón y un papelito en el que puede, completando 3 o 4 datos sencillamente y rápido, informarnos o por lo menos reportar lo que él considera que es un error de triage. ¿Por qué? Pasaba muy frecuentemente que los médicos se quejaban o iban al puesto de triage a quejarse de que el nivel de triage asignado no era el adecuado porque era un paciente que tenía que entrar a emergencias según ellos y se terminaba viendo en demanda espontánea, haciéndolo esperar y además generando ineficiencias en el proceso. Lo que hicimos es ponerle este buzón para evitar que haya conflictos en el momento, en principio, entre el médico y el enfermero que está haciendo el triage, y para poder documentar esa información y poder analizarla, buscando patrones. Ustedes pueden ver que en enero tuvimos 15 reportes. Hay algo que quiero aclarar acá, que este es un indicador que no nos va a dar una tasa objetiva, porque como es un reporte voluntario, depende mucho de otros factores, ¿sí? Si el médico quiere hacer el reporte, dependiendo del médico que esté en el servicio, de la cantidad de pacientes que tenga demoras, hay muchos factores que influyen en lo que es reporte voluntario, por eso nosotros no lo tomamos como una tasa, pero sí lo que hicimos en conjunto con el comité de triage que se formó en el servicio es hacer un análisis de manera mensual de relevar todos los reportes y ver qué era lo que pasaba y analizar uno por uno. ¿Por qué? Porque no todo reporte de error realizado por el médico nos dimos cuenta que terminaba siendo un error de triage. Así que, como pueden ver en enero, de 17 reportes, 15 fueron igual errores de triage y 2 triage correcto.
Y así a lo largo del resto del gráfico pueden ver en las columnas azules cuántos fueron errores y sumando la azul más la naranja nos va a dar el total de reportes mensuales. Les vuelvo a repetir, no nos puede dar una tasa, pero sí nos da información valiosa sobre los patrones que se puedan repetir. Y es información valiosa porque si se fijan en el gráfico a simple vista pueden ver que el médico cuando cree que es un error de triage, generalmente o la mayor probabilidad es que efectivamente sea un error. Y como nos da la información de la historia clínica, el día y la hora de ingreso y lo que considera que es un error, nosotros lo analizamos y trabajamos en las posibles causas, siempre comunicando por medio del comité de triage a todo el personal de enfermería que realiza el triage. Se reforzó entonces, gracias a este análisis, la capacitación del personal en uso adecuado. Nuevamente surgió que teníamos deficiencias en el interrogatorio y muchas veces nosotros no tenemos definido, tenemos definido que no tenemos que hacer control de signos vitales a todos los pacientes, sino a los que consideramos que están entre los grises, ni el extremo de mayor prioridad ni el extremo de menor prioridad. Pero bueno, había momentos o pacientes que se nos escapaba y entonces se reforzó el control de signos vitales. Algo que parece menor o que uno diría que es básico, el control de signos vitales, pero no podés realizarle control de signos vitales a todos los pacientes que consultan al triage cuando tenés 30 o más pacientes que consultan por hora y 1 o 2 puestos de triage. Y después tenemos, estos son a los que les mencioné hasta acá son indicadores de desempeño directos del proceso. Pero también tenemos indicadores que son indirectos, o sea que nos van a demostrar del proceso de triage, porque nos van a mostrar dentro de la gran bolsa de información que nos va a dar el desempeño del triage y de otras áreas. Como puede ser el tiempo puerta-balón. Está definido a nivel mundial, y esto nadie lo discute, que mientras más rápido se atienda a un paciente que se detecta, que se pesquisa que tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST y se le realiza una angioplastía o la administración de trombolíticos, mayor sobrevida va a tener y menor daño posterior al miocardio. Entonces, dentro de lo que es el indicador de tiempo puerta-balón, que es un indicador que sigue el servicio de hemodinamia, pero que nosotros aprovechamos la información, el primer tiempo, ahí pueden ver la descripción de los 5 tiempos, el primer tiempo que es desde que el paciente pasa la puerta del servicio de emergencias hasta que se da aviso al llamado, que se llama al hemodinamista para activar la guardia pasiva del servicio de hemodinamia, no deberían pasar más de 10 minutos. Y si ustedes se fijan a lo largo, este es un indicador que se mide cuatrimestralmente. Si se fijan a lo largo de los años, que hace muchos años que se está midiendo, pueden ver que hubo periodos, si se fijan en cada una de las columnas, la base que es la celeste, que es el T1, hemos tenido momentos en los que, desde que el paciente ingresa a la guardia por dolor de pecho, se le realiza el electrocardiograma. El médico en conjunto con el enfermero o el médico evalúa el electrocardiograma y considera que es un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con elevación del supra-ST y avisa al cardiólogo. Yo les cuento cómo funciona el proceso. Avisa al cardiólogo. El cardiólogo baja del servicio de unidad coronaria, evalúa al paciente y avisa al servicio de hemodinamia pasiva. Hemos logrado tiempos de 9 minutos, 8 minutos, ¿sí? 17 minutos, pero también hemos tenido momentos en los que nos hemos excedido a 37 minutos o 60 minutos, porque seguramente los hemos clasificado, porque los hemos clasificado mal en el triage. O sea, el triage en este tipo de pacientes, y en otros también, ¿no? Pero puntualmente en este tipo de pacientes cumple un rol fundamental que es poder pesquisarlo lo antes posible y dentro de los 10 minutos activar la guardia pasiva. Fíjense cómo en las columnas de los meses en los que hubo un mal desempeño del triage y o de la atención del médico del servicio de emergencias, el promedio final de minutos se termina excediendo de la línea punteada, que es el promedio que nosotros queremos de 90. Fíjense que hemos llegado hasta 120 minutos y eso lo paga el paciente, ¿sí?
el que se perjudica en esto es el paciente. Entonces, esto requiere una mejora continua. Otro de los indicadores que es muy similar en cuanto a la importancia para el paciente, que va a determinar la mortalidad como las secuelas que pueden llegar a quedar, es el tiempo. En realidad el tiempo se le llama tiempo de puerta a administración de trombolíticos en pacientes con ACV isquémico sin contraindicaciones. Nosotros, dentro de ese indicador que lo mide el servicio de cerebrovascular, nosotros tomamos la primera parte. Esta es una imagen del protocolo que tiene el servicio de cerebrovascular, que definieron que en 10 minutos, en no más de 10 minutos, nosotros tenemos que evaluar un paciente que creemos que puede llegar a tener una ACV. Tenemos que informarlo, darle una prioridad de atención rápida y además hacerle un hemoglucotest para descartar que el paciente no esté cursando un cuadro de hipoglucemia que se comporta de la misma manera que en algunos casos que una ACV. Todo esto en menos de 10 minutos. Y entonces el indicador que nosotros tomamos, que también es prestado a otro servicio, pero que nos da en forma indirecta nos da información sobre el desempeño del triage, es el tiempo puerta a la tomografía. Cuando se define que un paciente ingresa al triage con sospecha de ACV y está en periodo de ventana de 3 horas a 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, nuestra guía de práctica define que dentro de los 45 minutos tenemos que tener una tomografía realizada para descartar que no sea un ACV hemorrágico y tiene que estar informada por el imagenólogo. Bueno, este es un ejemplo de un indicador que realmente a nosotros nos da mal. Estamos para una meta del 85% en los 45 minutos, estamos en un 69, 61 y 70. Lo medimos por semestre porque la cantidad de pacientes no es lo recomendable, pero en estos casos en los que tenemos poca casuística tenemos que ampliar un poquito la frecuencia de medición. Sabemos que tenemos un problema acá, sabemos que uno de los problemas es la pesquisa, la identificación precoz del paciente que puede ser candidato a trombolíticos, así que lo que estamos evaluando es modificar la guía que se está utilizando hoy en el triage, que es la evaluación de Cincinnati, se está evaluando en conjunto con el comité de triage y que seguramente comenzaremos a implementar o no, o veremos qué es lo que tenemos, cuáles son las oportunidades de mejora, pero este es un ejemplo de un indicador que nos da mal. Que si bien tenemos oportunidad de mejora, y no nos enorgullece decir que estamos en un 70% de la tomografía entre los 45 minutos, si nosotros no lo medimos, no podríamos saber que también estamos. Y esta es una de las premisas que quiero transmitirles hoy a ustedes con la gestión de la calidad por medio de indicadores. Bueno, como conclusiones para ya ir cerrando la charla, la importancia de conocer las características de la población del paciente nos da información importante para gestionar los recursos de estructura, definir indicadores junto al equipo de trabajo. En esto quiero hacer una aclaración. El Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente trabaja en conjunto con Enfermería de Emergencias y el servicio, el jefe médico de emergencias para definir los indicadores que vamos a trabajar en conjunto, porque un indicador que se define por una persona detrás de un escritorio generalmente no tiene éxito al momento de la medición o al momento de generar mejoras o al momento de definir qué es lo que querés medir. Entonces lo importante es generar un equipo de trabajo y que participemos y que sea lo más interdisciplinario posible, porque es lo más enriquecedor que podemos llegar a trabajar y en cuanto a ideas. Y de ahí, sí, cuando ya el servicio ya es dueño del proceso, poder gestionar en conjunto con ellos genera mejores resultados. Como les repetía en una de las diapositivas anteriores, el objetivo de nuevo de medir los indicadores no es medirlos, sino poder generar mejoras o identificar oportunidades de mejoras y que esas oportunidades de mejoras generen mejoras efectivas. La importancia también de comunicar los resultados y no tenerlos para una foto, para una presentación
o que los tenga uno solo. Los resultados de los indicadores de calidad los debe conocer el servicio completo, se los debe comunicar de forma periódica para que en conjunto sepan en qué están fallando o en qué pueden mejorar y que las mejoras surjan del equipo de trabajo. Utilizar una metodología definida para la mejora continua le da robustez a las intervenciones. Y no solo a las intervenciones. Cuando nosotros hablamos de metodologías de mejora, uno va a seguir un estándar, una forma de gestionar la mejora que te va a garantizar que lo que vos identifiques como oportunidades de mejora no te lo discuta nadie, o por lo menos te lo discuta la menor cantidad de gente posible, y cuando vos le estés diciendo que tenés una oportunidad de mejora puntual, surja del mismo equipo de trabajo cuáles pueden ser las alternativas para resolver ese problema. Y después, la importancia de buscar la mejora continua. O sea, nosotros no medimos un indicador hasta que llegamos al 100% o hasta que llegamos a la meta del 90-95% de lo que hayamos definido y decimos, bueno, listo, lo dejamos de medir, total estamos en el 95%. Y hasta acá llegamos, estamos bien, cumplimos con el objetivo, listo. ¿Qué medimos a partir de ahora? No, lo que nosotros tenemos que hacer es todo el tiempo no conformarnos con el desempeño que tenemos. Siempre podemos mejorarlo. Entonces, el ciclo de la mejora continua lo que busca es eso, es no ser buenos, sino cada día ser un poco mejor al día anterior. Acá les dejo la bibliografía y por último les quiero agradecer en principio a ustedes que vinieron y que están acá compartiendo esta charla con nosotros, a la Fundación Roemers por la invitación y a mi familia por el aguante. Muchas gracias.